Hola, ¿qué tal? Este nuevo canal les da la bienvenida a todas las personas que amablemente ven este contenido. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que puedan ver los nuevos videos con información jurídica de interés. El escándalo suscitado hace apenas unas semanas en torno al plagio de una tesis de licenciatura en la UNAM por parte de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una pluralidad de vertientes dignas de analizarse, así como un sinnúmero de consecuencias de distinta índole, como el aspecto jurídico en sus diversas ramas. En esta ocasión se realiza un análisis de una de las consecuencias jurídicas directas, específicamente en materia penal. Veamos, pues. El 21 de diciembre de 2022, Latinus da a conocer una investigación de Guillermo Sheridan sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que ocurrió en 1987, cuando realizara su examen como abogada, al encontrarse una tesis prácticamente idéntica, publicada 14 meses antes, en julio de 1986. En esta nota, cuyo encabezado es "Una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte, plagió su tesis de licenciatura". En ella se señala como un acto de corrupción el haber plagiado o copiado una tesis que había sido presentada 14 meses antes. El 24 de diciembre de 2022, Yasmín Esquivel, ante la Fiscalía de la Ciudad de México, interpone una denuncia o querella por el plagio de su tesis en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien había presentado la tesis con mismo título, prácticamente el mismo contenido, más de un año antes, manifestando que ella inició la elaboración de su proyecto de tesis desde 1985. Posteriormente, el 2 de enero de 2023, en el portal de El Universal, se publicó un comunicado con encabezado: "Concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Yasmín Esquivel no plagió tesis", que hace referencia y contiene un documento emitido por la Fiscalía de la Ciudad de México, fechado el 30 de diciembre de 2022, consistente en una determinación de no ejercicio de la acción penal, cuyas partes importantes se centran en dos puntos. El primero de ellos es que, en consecuencia del análisis integral de los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante Yasmín Esquivel Moza no copió, ni en partes ni en su totalidad, la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y, segundo, que, aunque Edgar Ulises Báez Gutiérrez reconoció ante notario público que tomó parte de la tesis de Yasmín Esquivel y que pudo haber cometido delito relativo a la intelectualidad o autoría, ello resulta irrelevante, puesto que, al haber transcurrido con exceso el lapso necesario para la prescripción, la Fiscalía se ve impedida para continuar con la persecución del hecho que pudiera ser constitutivo de delito. Unos días después, el 11 de enero de 2023, a las 17:45 horas, la UNAM publica un comunicado a través del boletín UNAM DGCS-023, en el que informa que el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad resolvió sobre la apropiación indebida de los textos de la tesis de 1986 y 1987 de los entonces estudiantes Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel Moza, en donde se resalta que Yasmín Esquivel
sí cometió plagio al establecer del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez. Ante dicha determinación, lo que procede es analizar jurídicamente la responsabilidad penal a que puede hacer acreedora Yasmín Esquivel, lo cual se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, existe un principio jurídico que se refiere a la irretroactividad de la ley, el cual establece que no se puede aplicar una ley de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, por lo que se deben aplicar las leyes que estuvieron vigentes en el momento de los hechos. Para esto, en los medios se ha hablado mucho del delito de plagio, debido a que es así como se le conoce a la acción de copiar y adueñarse de un trabajo de otra persona. Sin embargo, no existe como tal un delito de plagio, ya que ese término no está contemplado ni en el Código Penal ni en la Ley Especial de Derechos de Autor, sino que es un término que sí está en el diccionario, pero que es ampliamente conocido por las personas en distintos medios. Son dos las normas generales que están involucradas en este análisis. Por un lado, es el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, publicado el 14 de agosto de 1931, mismo que en 1987 era denominado Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Aquí podemos ver el código original, publicado el viernes 14 de agosto de 1931. Como podemos ver, es un texto antiguo, hecho a máquina, con manchas, son imágenes, y enseguida podemos ver la reforma de 1985, en la cual, para este caso que nos ocupa, fue reformado un artículo que posteriormente analizaremos. Y por otro lado, la Ley Federal de Derechos de Autor, promulgada el 29 de diciembre de 1956, pero reformada el 21 de diciembre de 1963, como aparece aquí en esta publicación del Diario Oficial de la Federación, que también analizaremos. Por otro lado, el delito que presuntamente cometió Yasmín Esquivel en el año de 1987 corresponde a un delito especial, es decir, que no se encuentra contemplado en la ley penal, sino en una ley específica, es decir, la Ley Federal de Derechos de Autor, citada en el artículo 135, fracción quinta, que establecía. Artículo 135. Se impondrá prisión de 30 días a 6 años y multa de 100 a 10,000 pesos en los casos siguientes. Nos vamos directo a la fracción quinta, que establece: al que publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, a no ser que se trate de seudónimo autorizado por el mismo autor, que en este caso no aplica. Dicho delito será perseguido a petición de parte, es decir, por querella de parte ofendida, conforme lo establecido en el artículo 144 de esta misma ley.
Como lo establece el segundo párrafo, al no estar dentro de los señalados en el primero, que se persiguen de oficio. Aquí podemos ver el artículo 144 dice que se perseguirán de oficio los delitos previstos en las fracciones 3, 6 y 7 del artículo 135, así como el de la fracción 2 del artículo 136 y los consignados en el artículo 139. En este caso, el artículo 135, en la fracción que nos interesa, es la fracción 5 o quinta, que no se encuentra en esta forma de persecución de los delitos que es de oficio. Cabe aclarar que un delito perseguido de oficio requiere solamente una denuncia hecha por cualquier persona, a diferencia de un delito perseguido a petición de parte, que se requiere una querella, un escrito en el cual solamente la persona que tiene el interés jurídico, es decir, aquella persona ofendida o víctima del delito, como se puede ver en este párrafo. Los demás delitos previstos en esta ley solo serán perseguidos por querella de parte ofendida, bajo el concepto de que cuando se trata del caso en que los derechos hayan entrado al dominio público, de conformidad con la fracción 3 del artículo 23, la querella la formulará la Secretaría de Educación Pública considerándose como parte ofendida. Bien, una vez determinado el delito que encuadra con la conducta realizada por Yasmín Esquivel, es necesario determinar la prescripción del mismo para estar en condiciones de saber si aún se puede ejercer la acción penal en su contra. Para ello es necesario analizar el contenido del Código Penal antes citado. Por un lado, dado que se trata de un delito perseguible a petición de parte o querella, la prescripción debe analizarse estrictamente sobre la hipótesis concordante, la cual está contemplada en el artículo 107 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, que fue reformado en 1985, que en ese momento establecía lo siguiente. Veamos, vamos a ver lo que nos dice este artículo 107. Aquí lo tenemos, artículo 107. La acción penal que nazca de un delito, sea o no continuo, que solo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en 1 año contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en 3, independientemente de esa circunstancia. Por lo anterior, la prescripción no puede comenzar a correr mientras no se conozca tanto el delito, que en este caso es el plagio de la tesis, que no tiene ese nombre, pero ya se explicó, como al responsable de haberlo cometido. Y ello fue justo a partir de que hicieron público el plagio, es decir, a partir del día 21 de diciembre, cuando en Latinus se hizo pública el señalamiento o la denuncia a la opinión pública, a los medios, de este plagio, de esta copia de tesis que el investigador Sheridan llama corrupción. Dicha manera de contar el término de prescripción tiene una lógica. Alguien se pregunta, ¿cómo es posible que un delito no prescriba si ya pasaron más de 30 años, más de 35 años? Pues bien, se trata de un delito oculto. Es decir, ese delito solo era conocido por quien lo perpetró y por quien lo encubrió, como lo fue la asesora de tesis Marta Rodríguez Ortiz, a quien también se le puede procesar penalmente por encubrir el hecho delictivo.
así como algún otro sinodal que haya participado tanto en la tesis de Edgar Ulises Báez como en la de Yasmín Esquivel, y fue conocedor de la duplicidad o copia de la tesis original cuando Yasmín Esquivel presentó su examen con esa tesis. De otro modo, resultaría imposible para el ofendido haber conocido el hecho delictivo mientras no haya sido dado a conocer por un tercero, en virtud de que no tuvo a su alcance todas las tesis que se realizaron en cualquier otra institución por obvias razones. Solo una publicación en medios nacionales como la que se realizó tiene el alcance para que el ofendido conozca tanto el delito como del delincuente. Por lo tanto, resulta inaplicable el artículo 100 del Código Penal que se señaló en la determinación de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el que se basaron para determinar que la acción penal había prescrito. Aquí tenemos el documento publicado en el Universal, en donde, de alguna manera, se dice que la ministra Yasmín Esquivel no cometió plagio o bien no copió en ninguna de sus partes la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, pero asimismo señala que el delito ya prescribió, que ya pasaron más de 37 años, como dice aquí, y que esa autoridad se ve impedida para continuar la persecución del hecho que pudiera ser constitutivo de delito. Pero también es trascendental analizar la competencia de las autoridades para perseguir el delito y para sancionarlo, para estar en condiciones de saber a qué fiscalía corresponde investigar ese delito. Para ello, el artículo 145 de la Ley Federal de Derechos de Autor, ya citada, señala las reglas de competencia. Podemos ver aquí el artículo 145, lo hacemos más grande, establece que los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares de orden exclusivamente patrimonial, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común correspondientes. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos, ojo, de los delitos previstos y sancionados por esta ley. Por lo tanto, es claro que la competencia para los delitos previstos en la Ley Federal de Derechos de Autor lo son los tribunales federales, tal como lo establece esta última parte del artículo 145, pues los tribunales de orden común solo podrán conocer de aquellas controversias que únicamente afecten intereses particulares del orden patrimonial. En derecho, las cuestiones de orden patrimonial se ven por lo regular en materia civil y es muy distinto a la cuestión de los delitos y las penas que tienen ahora sí que un apartado, una materia muy exclusiva y muy específica. Pues bien, entonces a quien compete perseguir el delito es a la Fiscalía General de la República, la FGR,
y ejercer la acción penal ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, resulta falso lo que se señaló en la determinación de la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a que dicha fiscalía era competente, ello debido a que se realizó una interpretación tergiversada del mismo artículo 145. No sabemos si este artículo 145 lo interpretaron de una manera tendenciosa para exonerar de alguna manera a la ministra Yasmín Esquivel, diciendo que ya realizaron una investigación y que por lo tanto determinaron que no había plagio, es decir, que no había copia ni de partes ni de todo por parte de ella sobre la tesis de Edgar Ulises Báez. Por último, sobra decir que es necesario que Edgar Ulises Báez presente la querella correspondiente ante la FGR para que define que se abra una carpeta de investigación, para lo cual se requiere un apoyo jurídico, profesional e incorruptible. Y obviamente se requieren recursos económicos que aparentemente Edgar Ulises Báez no cuenta con ellos. Y, en su caso, que se le retire el fuero a la ministra responsable mediante juicio político, lo cual es motivo de otro análisis. Gracias por estar atentos hasta el final de este video. Les reitero la invitación a que se suscriban y que activen la campanita para que puedan conocer información jurídica de su interés que se estará subiendo en este canal, en este nuevo canal. Hasta la próxima.